Secundaria segundo grado. Matemáticas. Variaciones. Familiarizar a las alumnas y los alumnos con los usos básicos y cotidianos de la variación lineal y proporcionalidad inversa, utilizando ejemplos gráficos sencillos y accesibles. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva transmisión de Aprende en Casa. Este es un proyecto diseñado para que puedan estudiar desde sus hogares en estos días de contingencia sanitaria y en el que descubrirán una manera diferente de comprender los temas de la asignatura de matemáticas para el segundo grado de secundaria. Antes de entrar en materia, es importante mencionarles que en medio de la situación que se está viviendo actualmente en el mundo entero, el tema de la salud es de suma relevancia. Y para tener una buena salud es recomendable que se mantengan activas y activos. Por eso, dentro de este proyecto de la Secretaría de Educación Pública llamado Aprende en Casa, además de los contenidos de las diferentes asignaturas, encontrarán algunas recomendaciones de pausas activas, así como cápsulas de suma minutos, las cuales les brindarán información que les ayudará a fortalecer su salud física y mental. Por supuesto, no olviden continuar con sus hábitos de higiene en casa, tales como lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos, estornudar o toser cubriéndose la boca y la nariz con la parte interna del brazo, y conservar siempre una sana distancia. Si ustedes y todos seguimos estas recomendaciones, lograremos superar esta crisis más pronto. Por otro lado, a quienes están acostumbrados a salir, les recomendamos ser pacientes y encontrar el lado positivo de quedarse en casa a salvo y en compañía de sus familias. Es importante resaltar que por este medio no tendrán maestras ni maestros, tampoco compañeras o compañeros de clase, por lo que les recomendamos que pidan a sus familiares que realicen las actividades con ustedes para fomentar el trabajo colaborativo. En esta nueva forma de aprender es recomendable que sean muy disciplinados o disciplinadas, asimismo que cumplan con los horarios de clases, de la misma manera como si estuvieran en la escuela. También es muy importante que preparen su carpeta de experiencias y la enriquezcan conforme pasan cada una de las sesiones, pues cuando regresen a la escuela, esta carpeta les será de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí hay que entrar en materia respecto al tema. Les queremos decir que es un tema que les va a interesar a todas y a todos, ya que lo ponen en práctica en diversas actividades de su vida cotidiana. Se trata del uso de las tablas de proporcionalidad. Sin duda todos los temas de matemáticas tienen alguna aplicación útil en su cotidianidad, aunque ciertamente a veces les puede costar trabajo descubrir cuál es esta aplicación. Por ello, estos programas están diseñados para ayudarles a descubrir y comprender la relación que hay entre esta asignatura escolar y sus actividades diarias. Lo principal es que después de entender esta relación de las matemáticas con las situaciones de su vida cotidiana, sepan cómo usar lo aprendido y por supuesto aplicarlo. Ya sea que los aprendan en la escuela o en casa, si llevan estos conocimientos a la práctica, obtendrán mejores resultados en sus actividades. Verán que les va a gustar. En este programa verán que el cambio de magnitudes sucede todo el tiempo. Por ejemplo, con la gasolina, cuando un auto aumenta la velocidad al correr. También sucede con su peso y talla, cuando cumplen años, o hasta con el monto de la cuenta cuando piden más tacos. Para comenzar a ahondar en el tema de manera formal, las y los invitamos a ver un video en el cual se explica qué es una relación de proporcionalidad. Tengan a la mano con qué tomar notas y apunten todo lo que les llame la atención. Así, después podrán repasarlo y compartirlo con las personas con quienes conviven. ¿Listas y listos? ¡Corre video! ¿De qué sirve una relación de proporcionalidad? Para conocer cómo varía una cantidad que depende de otra. Y si hay un cambio en la primera, ¿cómo afecta a la otra? Por ejemplo, si se compra una paleta que cuesta cierta cantidad de dinero, ¿qué pasará cuando se compren 3 paletas? Se tendría que triplicar esa cantidad de dinero. O si una persona recorre 100 metros en 4 minutos, ¿cuánto tardará en recorrer 250 metros? Así, una relación de proporcionalidad es una relación entre dos cantidades o variables, en las que su razón es una constante. En este caso,
se designan a las paletas con la letra P o variable P y la cantidad de dinero con la letra D, y se toma la razón D sobre P colocándola en la tercera columna. 5 entre 1 es igual a 5. 10 entre 2 es igual a 5. 15 entre 3 es igual a 5. 20 entre 4 es igual a 5. Finalmente, 25 entre 5 también es igual a 5. Un tip para saber si dos variables están relacionadas proporcionalmente es ver si la razón entre ellas es constante. En este caso, se tiene una distancia que se recorre en cierto tiempo y se observa la razón de la distancia sobre el tiempo. Quedaría 50 entre 2 igual a 25, 100 entre 4 igual a 25, 250 entre 10 igual a 25 y 300 entre 12 es igual a 25. Como todas las razones dieron una constante igual a 25, esta relación es de proporcionalidad. Se observa que las relaciones de proporcionalidad son muy comunes en la vida cotidiana, como es el caso del precio de las paletas o el tiempo que se tarda en recorrer una persona cierta distancia. Y al conocerse permite saber cómo cambian una con respecto de la otra. Abordando básicamente la definición de la relación de proporcionalidad, este video les ofrece una excelente introducción para el tema de esta sesión. El estudio de la proporcionalidad les ayudará a entender, entre otras cosas, el cambio entre dos magnitudes como las que se han mencionado. Por ejemplo, si aumenta o disminuye proporcionalmente. Esto se debe, en términos sencillos, a que la modificación de una cantidad afecta a la otra. Al terminar la sesión respondan las siguientes preguntas. ¿Han usado la proporcionalidad? ¿Qué casos recuerdan en los que así haya sido? Piensen en situaciones que ustedes hayan vivido y que ejemplifiquen una relación de proporcionalidad. Por ejemplo, si han jugado fútbol, mientras más lejos ha estado la portería, más fuerte ha debido ser su tiro. Posteriormente, hagan una lista de los ejemplos que se les ocurran y luego consulten a su familia para saber qué casos se les ocurren a ella. Recuerden registrar todo en su carpeta de experiencias. Cabe resaltar que hay diferentes métodos para calcular el aumento o la disminución proporcional. Por ejemplo, mediante el uso de las tablas de proporcionalidad. Para aprender más acerca de estas tablas, los invitamos a ver con atención el siguiente video. Nos encontramos en unos minutos. ¿Saben qué es una relación de proporcionalidad? Estoy segura de que la han utilizado con mucha frecuencia. Los invito a que me acompañen a identificar la relación de proporcionalidad directa o inversa. Dos magnitudes pueden tener una relación de proporcionalidad directa, de proporcionalidad inversa, o bien no pueden tener ningún tipo de proporcionalidad. Una manera de representar dicha relación es por medio de tablas. Veamos qué tipo de relación guardan las magnitudes en cada una de las tablas. Una tabla es de proporcionalidad directa si al dividir cada número de la segunda columna por su correspondiente en la primera, se obtiene el mismo número. En cambio, la tabla es de proporcionalidad inversa si al multiplicar cada número de la segunda columna por su correspondiente en la primera, se obtiene el mismo resultado. Y cuando los números de una tabla no aumentan o disminuyen en la misma proporción, decimos que la tabla no es de proporcionalidad. Veamos algunos ejemplos. Observa los números de la siguiente tabla. ¿Es de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa? Correcto, es de proporcionalidad inversa porque al aumentar los números de la primera columna, disminuyen los de la segunda, y al multiplicar los números de la primera columna por su correspondiente de la segunda, se obtiene el mismo resultado. Observa que 3 por 24 es igual a 72, 6 por 12, 72, 9 por 8 y 12 por 6 también es 72. ¿Y esta tabla, qué tipo de proporcionalidad será? ¡Exacto! Es de proporcionalidad directa,
porque los valores de ambas columnas aumentan, y si se divide el valor de la segunda columna entre su correspondiente de la primera, se obtiene el mismo número. Observa que 450 entre 3 igual a 150. 750 entre 5 es 150. 900 entre 6 y 2250 entre 15 también es 150. Ahora analicemos la siguiente tabla. Observa que los números de la primera columna aumentan y los de la segunda disminuyen. Entonces, podemos pensar que hay una relación de proporcionalidad inversa, pero para comprobarlo, multipliquemos los números de la primera columna por su correspondiente de la segunda. Entonces, 5 por 720 igual a 3600. 10 por 360 es 3600. 15 por 240 también es 3600. Lo mismo que 25 por 144 es 3600. Como es el mismo resultado, entonces sí es una tabla de proporcionalidad inversa. Como ven, utilizamos las tablas de proporcionalidad con cierta frecuencia. Por ejemplo, si pagué 72 pesos, ¿cuántos tacos me comí? Exacto, 6 tacos. Ahora, veamos cómo encontrar los números que faltan en estas dos tablas de proporcionalidad. La tabla 1 es de proporcionalidad inversa y observamos que al número 4 le corresponde el 9. Entonces el producto debe ser constante y si multiplicamos 4 por 9, obtenemos 36. Siendo así, al 12 le corresponde 3, porque 36 entre 12 es 3. Al 6 le corresponde 6 y al 4 el 9. Pasemos a la tabla 2, que es de proporcionalidad directa. El cociente de los números debe ser igual a 1.5. Entonces al 4 le corresponde 6, porque 4 por 1.5 es 6. Completemos la tabla. A 7.5 le corresponde 5, porque 7.5 entre 1.5 es 5, y 11 por 1.5 es 16.5. Ahora es su turno. Los invito a que completen las siguientes tablas. De manera que la tabla 3 sea de proporcionalidad directa y la 4 de proporcionalidad inversa. Ya estamos de regreso en el estudio. ¿Qué les pareció el video? ¿Fue claro? Como han podido ver, el método de las tablas para calcular las relaciones de proporcionalidad es muy práctico, ya que pueden ver los datos en su conjunto y comprender su funcionamiento. Es muy útil observar cómo aumentan o disminuyen las cantidades conforme se mueven en la tabla. Tal vez los términos de variación, proporcionalidad, les suenan complicados o muy técnicos, pero probablemente son términos a los cuales se enfrentan todos los días, ¿no crees? Claro, como lo comentamos al inicio del programa, esta serie demostrará la relación entre las matemáticas y su vida cotidiana. Para conocer más ejemplos de esta relación, sigan atentamente el siguiente video sobre la proporcionalidad en la vida cotidiana. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. Dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina
y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. Por 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15. También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo creen que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 km por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 km por hora, tardarán 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 km por hora o a 30 km por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar, que son 360 kilómetros. Entonces, basta dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 y 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? ¿La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar será de proporcionalidad directa o inversa? Como han podido percatarse, la proporcionalidad está presente en varias actividades, desde comprar un lápiz hasta viajar en auto. Antes de despedirnos, les recordamos la tarea que se les ha propuesto. Por un lado, responder las siguientes preguntas. ¿Han usado la proporcionalidad? ¿Qué casos recuerdan en los que así haya sido? Así como hacer una lista de los ejemplos que se les ocurran. Y por otro lado, consultar a su familia para saber qué casos se les ocurren a ella. Tengan presente que deben guardar sus anotaciones y actividades en su carpeta de experiencias para que cuando regresen a la escuela, su maestra o maestro pueda retomar los temas en clase. Por el momento es todo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa. ¡Hasta entonces! Carpeta de experiencias. Matemáticas. ¿Alguna vez han usado la proporcionalidad? ¿Qué casos recuerdan en los que así haya sido? Piensen en situaciones que ustedes hayan vivido y que ejemplifiquen una relación de proporcionalidad.
No olviden guardar sus anotaciones y actividades en su carpeta de experiencias para que en su regreso a clases las puedan compartir. Historia. Encomiendas, tributos y reales de minas. Identificar el papel de las encomiendas, la tributación y los reales de minas en la organización de la economía virreinal. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde su casa se acerquen a los contenidos de la asignatura de Historia en segundo grado. Proximidad que será de mucha ayuda en su crecimiento personal, para mostrar que se aprende todos los días y en cualquier situación. Todos los días aprendemos algo nuevo. Pues empecemos con el tema de historia que aquí nos convoca. Tras la conquista, los españoles encontraron un sistema para aprovechar el trabajo de los indígenas en los pueblos sometidos. ¿De qué manera organizaron la explotación del trabajo indígena? Es una interrogante que responder. ¿Qué cambios y permanencias hubo con respecto al sistema de dominación imperante antes de la llegada de los españoles? Es otra interrogante que habremos de responder. Convendría que tuvieran a la mano papel y lápiz para anotar algunas ideas que llamen su atención de esta sesión y de los videos que observaremos. Veamos el siguiente video y centren su atención en ideas como la relación del encomendero y los señores indígenas. ¿Qué era un tributo? La función de los caciques. ¿Qué era un señorío indígena? ¿Qué otro tipo de conquista hubo además de la militar? Todas las ciudades que fueron planeadas durante este tiempo, como Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, seguían un modelo que imitaba a las ciudades europeas. Tenían una plaza central donde se encontraban los principales edificios de gobierno y de culto. A partir de esta plaza se trazaban dos ejes, uno de norte a sur y otro de oriente a poniente. Así, las calles formaban una cuadrícula. De tal modo que, después de la conquista, los españoles sencillamente se repartieron los diferentes señoríos, reinos o altépetl que existían en Mesoamérica, se los repartieron entre los diferentes conquistadores en este sistema llamado de la encomienda. Y pues como acabo de mencionar, no era el encomendero el encargado de darles directamente latigazos a los indios para ponerlos a trabajar. Sencillamente el encomendero llegaba a un acuerdo con el tlatoani o gobernador de cada uno de estos señoríos, de cuál iba a ser el tributo que iba a percibir de cada uno de estos señoríos. Tributo en oro, en plata, tributo en productos agrícolas, en ropa, tributo en trabajo, tributo también hasta en esclavos o supuestamente esclavos indígenas, pero esto se arreglaba, era un arreglo directo entre el encomendero y los señores indígenas, algunos de los cuales pues, sí fueron reemplazados o asesinados durante la conquista, pero aquellos que se sometieron de manera pacífica, allí quedaron en su lugar. Y aún en los casos en que los señores indígenas fueron asesinados o murieron durante la guerra de conquista o murieron por las epidemias, fueron reemplazados por sus hermanos, por sus hijos, por otros señores indígenas pertenecientes a los linajes gobernantes, pertenecientes a la nobleza indígena que fue respetada por los españoles. Ahora bien, insisto, esta no fue una política deliberada, maquiavélica de los españoles. Este fue para ellos una manera normal de proceder y de esta manera se habla de dominio indirecto, porque los españoles dominaban y explotaban a los campesinos indígenas a través de sus propias autoridades indígenas que siguieron en sus puestos.
Hernán Cortés respetó la estructura administrativa que tenían los pueblos indígenas en el tributo. El encomendero era el encargado de administrar los tributos de diferentes pueblos indígenas. Los caciques, por su parte, los recolectaban directamente de los pueblos y mantenían la paz en sus comunidades. Generalmente eran indígenas de linaje noble. También gozaban de los privilegios que los colocaban por encima de los demás indígenas, pues conservaron la exención de impuestos, la autoridad y la jurisdicción de sus pueblos. Igualmente, apoyaban a los doctrineros, facilitando su labor en el proceso de evangelización. Tanto la sociedad española como la sociedad indígena eran sociedades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades donde los campesinos comunes, por tener derecho de trabajar sus propias tierras y subsistir, le pagaban un tributo a sus señores llamados señores feudales. Ambas sociedades eran sociedades tributarias y esto pues realmente fue un hecho que facilitó en cierta medida la conquista. El sistema como tal no fue alterado. Un sistema tributario fue sustituido por otro. Los indios, al menos eso pensaron en un primer momento, en lugar de seguir tributando a sus propios señores y a Moctezuma, ahora le iban a seguir tributando a sus propios señores y a Carlos V. Le iban a seguir tributando a Carlos V a través de estos nuevos dominadores que iban a tener, que son los conquistadores españoles que habían recibido uno o varios pueblos de indios como encomiendas. Estos conquistadores reciben el nombre de encomenderos, que reciben el tributo de los pueblos encomendados. Por lo que vengo diciendo, pues queda claro que estos encomenderos no recibían indios a lo loco. No es que recibieran 10 indios, 100 indios, 1000 indios, no. Lo que recibían era un señorío indígena como tal. Recibían un señorío, reino o altépetl, que en español recibía el nombre de pueblo. Este pueblo ya estaba acostumbrado, ya tenía su propio sistema tributario, que en un primer momento los indígenas podían pensar que el sistema no iba a cambiar mucho. Fue cambiando, efectivamente, poco a poco. Había productos que no les interesaban mucho a los españoles, que no podían vender con facilidad. Lo que más les interesaba en lo inmediato era el oro, la plata, productos agrícolas para vivir ellos mismos, para comer, ropa. Como observamos, los españoles aprovecharon el sistema de cobro de tributo que se ejercía antes de la conquista. Aprovecharon este sistema de cobro en su propio beneficio y lo hicieron con la mediación de caciques, indígenas locales que tenían la experiencia de cómo realizar el cobro del tributo. Es decir, el sistema tributario de la colonia se basó en el sistema tributario prehispánico, pero fue modificado en beneficio de los españoles. Y también había tributos que no eran de mucho interés de los conquistadores. Revisemos la importancia que en ese entonces tuvo el descubrimiento de minas de plata para la expansión de la Nueva España. Vean el siguiente video y obtengan información acerca de cómo definir colonización, por qué los colonos no tenían como interés principal luchar con grupos indígenas. ¿Qué significó el camino de tierra adentro en el desarrollo de la colonización? Porque Zacatecas era considerada como la segunda ciudad más importante de la Nueva España. ¿Por qué a la región del Bajío se le consideraba el granero de la Nueva España? Pero en 1546 ocurre un hecho fundamental. Se descubren las minas de Zacatecas. Y la plata fue un estímulo, un incentivo muy importante para el movimiento de población española hacia el norte. Los 360 kilómetros aproximadamente que dividen a Querétaro, que era la población más norteña, de Zacatecas, era un camino prácticamente desierto y muy peligroso por estos grupos de indígenas cazadores-recolectores denominados chichimecas que pues solían atacar a los convoyes de españoles, mineros, gente que iba a esta explotación de la plata,
y las autoridades españolas consideraron que era muy importante proceder al poblamiento de esta ruta. Hubo una gran afluencia de interesados en ocupar estos territorios del norte, sobre todo con miras a la explotación minera. Zacatecas muy pronto se convierte en un polo importante de población y a lo largo de esta ruta van a ir apareciendo pequeñas poblaciones. Aguascalientes es una de ellas, San Luis Potosí, donde aparecerán minerales, será otra, pero no son las únicas. Las ciudades de León, las posteriores ciudades de León, de Celaya, Salamanca, todo esto va a ir convirtiéndose en un núcleo de población en torno a la ruta de Tierra Adentro o Camino Real de la Plata, donde se establecerán pobladores cuya actividad comercial, productiva, va a abastecer los minerales del norte. En este territorio pues no tenemos acciones de armas realmente, cuanto un movimiento de población a establecerse en estos núcleos en torno al atractivo que representa la plata, la minería. El colono es el español en este caso, que va decidido a quedarse, a establecerse en un territorio determinado. No va a luchar, no va a enfrentar grupos indígenas. Tiene por miras establecerse allí y enriquecerse allí, sea a través de la actividad minera o sea a través de la actividad agrícola, de la actividad ganadera. Son los primeros núcleos de población, los gérmenes, digamos, de las poblaciones que ulteriormente se desarrollarán. En eso consiste el proceso de colonización. ¿Qué les pareció? Vimos que la ruta de Tierra Adentro o Camino Real de la Plata fue un factor importante para el desarrollo de la colonización en el norte de la Nueva España. Llamó mi atención la pregunta que aparece al final del video. ¿Cómo fue la fundación de la comunidad donde vives? No olviden realizar esta investigación. Podrían obtener información interesante. Antes de ver el siguiente video, los invitamos a reflexionar sobre los cambios en las actividades económicas que se dieron durante el virreinato. Por ejemplo, la minería, como detonadora de otras actividades económicas. O cómo se modificó la agricultura y qué nuevas actividades económicas se introdujeron en la Nueva España. El video plantea 3 preguntas cuyas respuestas se obtendrán en el video siguiente. Ellas son: ¿qué cambios reconocen en las actividades económicas novohispanas? ¿Cómo impactaron estos cambios en el paisaje? Y algo que tendrán que investigar: ¿qué actividad económica en su entidad tuvo su origen en el virreinato? ¡Vamos al video! ¿Sabías que durante el virreinato en la Nueva España hubo cambios importantes en las actividades económicas a tal grado que transformaron el paisaje? ¿De qué actividades económicas y cambios estamos hablando? Acompáñame a verlos. Durante el virreinato, una de las prioridades de la corona española fue la extracción de oro y plata de sus territorios conquistados. En el caso de la Nueva España, fue principalmente la de plata, de manera que la minería se convirtió en la actividad económica más importante, en torno a la cual se desarrollaron otras que impactaron los paisajes novohispanos. A diferencia de la forma en que los pueblos mesoamericanos obtenían los metales en los lechos de los ríos, en la arena de los arroyos y en las laderas de las montañas, durante el virreinato se extrajeron de las minas a través de la excavación. La actividad minera inició en 1522 en la zona mixteca y en el Valle Central de Oaxaca. Para mediados del siglo XVI, en Pachuca, se introdujo el beneficio de patio o sistema de amalgamación, que redujo el costo de producción de la plata. Se explotaron minas como las de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Real del Monte y Tasco. Los centros mineros permitieron el establecimiento de centros urbanos, como el caso de las ciudades de Durango y Chihuahua, que requerían satisfacer la demanda de productos agrícolas y ganaderos de su población, así como de otras mercancías que obtenían a través del comercio. A los centros urbanos que tenían explotación minera a su alrededor, se les conocía como reales de minas. Recibían ese nombre porque los impuestos que se cobraban de la extracción de metales eran entregados directamente a la administración del rey. Con la minería crecieron y se diversificaron los caminos en la Nueva España. El Camino Real de Tierra Adentro, o Camino de la Plata, representó una vía que unía la capital del virreinato con las minas recién descubiertas y a los centros urbanos con los puertos novohispanos, para abastecerse de productos extranjeros. El desarrollo de la minería
también permitió la creación de latifundios y haciendas para la producción agropecuaria. Surgió la ganadería, que se basó en la introducción y la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, utilizado para alimento y en algunos casos como fuerza de trabajo en la agricultura y en la minería. Junto con las estancias ganaderas, crecieron los centros agrícolas, que abastecían diversos productos a los reales de minas. Estos centros agrícolas mantuvieron las técnicas de cultivo de temporal y de riego que se practicaban en el México antiguo. Modificaron algunas herramientas con la llegada de la yunta e introdujeron trigo, arroz, avena y caña de azúcar. Además, continuaron con la siembra del maíz. El cambio en los productos de cultivo, así como la tala de bosques para la agricultura y la ganadería, modificaron el paisaje de la Nueva España. La economía novohispana originó un circuito de comercio interno que comunicó ciudades, centros comerciales y zonas agrícolas y ganaderas. Además, hubo rutas comerciales al exterior de la Nueva España, a través del transporte marítimo, mediante el cual se enviaban monedas, lingotes de plata, cacao, café y grana cochinilla hacia Europa y Asia. A través del puerto de Veracruz se establecía comunicación con España. De allí llegaban herramientas, aceite de oliva y textiles. Y el puerto de Acapulco permitió el contacto con Oriente, desde donde arribaban porcelana, seda y especias. La minería fue el pilar de la economía novohispana, ya que impulsó la creación de centros urbanos y de consumo, el desarrollo de zonas agrícolas y ganaderas, así como la traza de caminos y puertos, con lo que se establecieron circuitos comerciales dentro y fuera de la Nueva España. Todo esto modificó el panorama de su geografía. ¿Qué cambios reconoces en las actividades económicas novohispanas? ¿Y cómo impactaron en el paisaje? ¿Qué actividad económica en tu entidad tuvo su origen en el virreinato? Coméntalo con tus compañeros. Carpeta de experiencias. Historia. ¿Cuáles son las características de la encomienda? ¿Cómo se recaudaba el tributo en la Nueva España? Y por último, ¿cuál fue la importancia de los reales de minas en la expansión y desarrollo del virreinato? ¿Ya tienen todas las preguntas? Ahora los invito a contestarlas y al terminar, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias para que después las compartan con sus compañeros y maestros. Bienvenidos, maestras y maestros. Soy la profesora Esmeralda. En esta ocasión vamos a ver la pausa activa llamada yoga con la silla. Nuestro primer ejercicio va a ser manos a los lados. Voy a levantarlos y voy a inhalar. Los bajo, exhalo. 4 veces. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora voy a colocar manos en la nuca. Voy a inhalar en el centro y exhalo a la derecha. Ahora voy a levantar mi brazo izquierdo y voy a inclinarme hacia mi lado derecho. Regreso al centro, levanto brazo derecho, inclino a la izquierda. 4 veces. Voy a colocar mis manos atrás de la silla. Voy a levantar la cabeza, inhalar y luego voy a ir hacia abajo, exhalar.
Estos ejercicios nos ayudan a trabajar la respiración y también nos ayudan a trabajar un poco de expresión corporal. Espero les sirva y sea de utilidad para ustedes. Hasta la próxima. Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. ¿Cómo funcionan la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano? Que el alumnado de educación secundaria reconozca la temperatura corporal como medida relativa de calor o frío asociada al metabolismo para el cuidado de su salud, así como la relación que existe entre la electricidad y el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Dentro de este espacio les presentamos contenidos que sin duda serán de mucha ayuda en su formación escolar, así como para cuando regresen a las clases en su escuela. Etapa en la que seguimos con las clases escolares bajo este práctico formato que nos permite llegar a su casa. Y para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un tema de la asignatura de Ciencias y Tecnología, Física, que nos interesa a todas y a todos. Desde luego que saben que nuestro cuerpo tiene una temperatura promedio y que funciona gracias a la electricidad. Por lo tanto, nuestro tema es ¿cómo funciona la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano? Se dice que nuestro cuerpo es homeotermo, lo que significa que tiene la capacidad de mantener su nivel de temperatura sin importar las variaciones que se presenten en el medio ambiente, contrario a lo que sucede con los animales que conocemos como de sangre fría, quienes necesitan una fuente de calor para mantener sus niveles de temperatura en los porcentajes requeridos. Y para que esto nos quede más claro, los invitamos a ver el siguiente video donde se explica la forma en la que funciona el cuerpo humano y la importancia que ocupa la temperatura dentro de todo el sistema que permite la vida de nuestro organismo. Nuestro cuerpo es homeotermo, pues tiene la capacidad de mantener su temperatura sin importar las variaciones de la temperatura ambiental. La temperatura es una magnitud física que nos permite saber qué tan caliente o frío está un cuerpo. Se mide con un termómetro y su unidad en el sistema internacional es el Kelvin, pero también se puede medir en grados Fahrenheit o en grados Celsius, conocidos como grados centígrados. En los seres humanos, la temperatura en condiciones normales va de los 36.5 a los 37.2 grados centígrados y mantenerla dentro de estos valores es vital para nuestro organismo. La homeostasis es el conjunto de procesos que llevan a cabo los sistemas de nuestro cuerpo y que lo mantienen en equilibrio. Y en caso de una anomalía, se integran y coordinan respuestas fisiológicas para restaurar las condiciones basales óptimas. Funciona de la siguiente manera. Por todo nuestro cuerpo tenemos receptores sensoriales o sensores, es decir, unas células especializadas que monitorean de forma permanente una variable, como puede ser la temperatura o el pH. Cuando un estímulo provoca una alteración, a través del sistema nervioso, los sensores envían un mensaje al centro de control, es decir, el cerebro, el cual coordina e integra los mecanismos de respuesta y envía el mensaje al efector, es decir, al órgano que realiza la respuesta. Conforme se consolida la homeostasis, los sensores disminuyen la frecuencia de sus señales hacia el cerebro, y este envía mensajes que provocan que los efectores suspendan o aminoren su actividad. En el caso del control de la temperatura, los receptores térmicos son los que detectan las variaciones de calor y frío al interior y exterior del organismo. Existen receptores cutáneos que se ubican en la superficie de la piel y responden principalmente a las variaciones ambientales de temperatura. Y receptores centrales que están al interior de diferentes órganos y en el sistema nervioso central y se activan con las variaciones de temperatura en la sangre que los irriga. Ante las variaciones de temperatura, nuestro cuerpo muestra diversas reacciones fisiológicas y de conducta. Por ejemplo,
Ante la elevación de la temperatura, como reacciones fisiológicas, se dilatan los vasos sanguíneos, lo cual transmite el calor al exterior mediante radiación. Y también se produce sudor que al evaporarse enfría nuestro cuerpo. Y ante el descenso de temperatura, se genera calor a través de la contracción muscular intensa, comúnmente llamada escalofrío, así como a través de la piloerección o piel de gallina, pues el pelo erizado es un aislante térmico. Ahora bien, entre las reacciones de conducta, destaca el vestir con ropa delgada y holgada, o usar aire acondicionado cuando tenemos calor, y abrigarnos cuando sentimos frío. El flujo de sangre en el cuerpo o flujo sanguíneo también juega un papel importante en la termorregulación, ya que contribuye a que el calor corporal se pierda o se conserve. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestros vasos sanguíneos se dilatan, nuestro flujo sanguíneo aumenta, después nuestra sangre pasa por músculos y aumenta su temperatura. De esta manera, el calor corporal vuelve a su nivel adecuado. La temperatura corporal es un indicador de la salud y su aumento o disminución revela la falta de autorregulación, por lo tanto la presencia de alguna alteración. La fiebre es una respuesta fisiológica que activa el sistema inmunitario y sus mecanismos de defensa ante organismos patógenos. Cuando la presentamos, nuestra temperatura corporal se eleva más allá de los 37.5 grados centígrados. La hipertermia o acumulación de calor en el organismo es el resultado de un golpe de calor, el cual se produce tras nuestra exposición prolongada a elevadas temperaturas ambientales. Y la hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Puede ocasionarse por el descenso de la temperatura ambiental, por la inmersión en agua fría o por la exposición a corrientes de aire frío. Siempre debemos de tener un termómetro en casa, ya que nos ayuda a conocer nuestra temperatura corporal. Ahora ya sabemos que la temperatura es una magnitud física que nos permite conocer qué tan caliente o frío está un cuerpo. Nuestro cuerpo puede mantener su temperatura gracias a un conjunto de procesos térmicos que ocurren en el organismo. Se considera que la temperatura normal de una persona adulta sana varía de entre 36.5 grados y los 37.2 grados Celsius. Esta temperatura suele tener variaciones, ya que regularmente es más baja en las mañanas y más alta por las tardes. La temperatura corporal también varía según la edad de la persona, el sexo y la cantidad y calidad de alimentos y líquidos que dicha persona acostumbre consumir. Cuando la temperatura aumenta por encima de los 38 grados Celsius, se presenta fiebre, que no es más que una reacción o mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante algún problema de salud, como podría ser una infección en la garganta o en el estómago. No olvides tener presente una definición o explicación de homeostasis, hipotermia e hipertermia y de algunos otros términos que hayan llamado tu atención durante el video. Ya vimos la importancia de la temperatura. Ahora revisemos cómo muchas de las funciones de nuestro cuerpo existen gracias a la electricidad. Y para comprender esto de mejor manera, veamos el siguiente video donde se explica cómo es que la electricidad está presente en nuestro organismo. ¡Batea la pelota! ¡Aquí la cacho! ¡Qué buenos reflejos tienen, ¿no crees? Pero ¿sabes por qué sus piernas, brazos y manos se movieron así para que pudiera cachar la pelota? ¿Conocen a las neuronas? ¿Saben cómo funcionan? Las neuronas forman parte del sistema nervioso. Tienen un cuerpo del que parten algunas prolongaciones ramificadas llamadas dendritas y una prolongación larga y gruesa llamada axón. Las dendritas captan estímulos y los transmiten en forma de señales eléctricas. A esto se le conoce como bioelectricidad. La neurona sensitiva capta el estímulo y lo envía a la neurona motora a través de la sinapsis. La conexión puede llevarse a cabo entre el axón de una neurona y la dendrita de una siguiente neurona, pero también entre el axón de una neurona y otro tipo de célula, la cual puede ser una célula muscular o una célula sensorial.
Seguramente te preguntarás qué tiene que ver todo esto con el movimiento de las piernas y los brazos. Pues que la bioelectricidad es importante para muchas de las funciones neurológicas, entre ellas el movimiento de todo nuestro cuerpo. Veamos por qué nuestro cuerpo tiene bioelectricidad y qué podemos hacer para que su conducción sea la adecuada. El 70% del cuerpo humano está formado por agua y un 4% de sales minerales que están en disolución en los tejidos biológicos. El agua pura no es buena conductora de electricidad, pero los tejidos biológicos sí, pues tienen una disolución de sales minerales que los hace perfectos para la electrólisis, un proceso que consiste en la separación de los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Cuando las sales minerales se disuelven en agua, los iones quedan en libertad de movimiento. Los iones son partículas con carga eléctrica y la conducción se debe a su movilidad a través de la solución, la cual genera una corriente eléctrica. En nuestro cuerpo existen tejidos biológicos que son poco conductores, como los huesos y la grasa. Conductores medios, como los cartílagos, los tendones y la piel. Y buenos conductores, como los tejidos muscular, conjuntivo y nervioso, así como la sangre y la linfa. Los electrolitos son soluciones acuosas formadas por agua y sales, que conducen electricidad y que están presentes en los tejidos que son buenos conductores, así como en la sangre y en otros líquidos corporales que llevan carga eléctrica. Esto se debe a que las células requieren de un intercambio adecuado de electrolitos dentro y fuera de ellas. De una adecuada cantidad de electrolitos dependen propiedades como la acidez de la sangre y procesos como la actividad muscular. Ejemplos de electrolitos en nuestro cuerpo son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, que cuando se disuelven en agua se separan en iones con carga positiva y en iones con carga negativa. El cuerpo puede experimentar un desequilibrio electrolítico por diferentes motivos, entre ellos pérdida de fluidos corporales por periodos prolongados con vómitos, diarrea, sudoración o fiebre alta, dieta inadecuada y falta de vitaminas de los alimentos, trastornos estomacales derivados de la ingesta de alimentos que no permiten que el cuerpo absorba adecuadamente los electrolitos, trastornos hormonales o endocrinos y enfermedades renales o administración de algunos medicamentos. La pérdida de electrolitos en el cuerpo puede ser un peligro para la salud e incluso ocasionar la muerte. Por ello, es necesario tomar precauciones que nos ayuden a mantenerlos en un nivel óptimo. Mediante un análisis de sangre, podemos identificar qué cantidad de electrolitos tenemos en el cuerpo. Si el análisis indica altos niveles de potasio, magnesio, sodio o calcio, debemos tener cuidado, dado que podemos experimentar espasmos musculares, debilidad o convulsiones. Por el contrario, si estos niveles son bajos, podemos experimentar latidos irregulares, confusión, cambios en la presión sanguínea, trastornos del sistema nervioso a largo plazo o afectaciones en la reserva de calcio de nuestros huesos. Por ello es importante mantener los niveles adecuados de electrolitos, ya sea con una dieta correcta o bien con la adecuada ingestión de agua. Cabe resaltar que las personas que realizan mucha actividad física o ejercicio intenso deben consumir mucha agua simple potable o bebidas que contengan electrolitos. Gracias a la bioelectricidad y a la presencia de electrolitos en las diferentes soluciones de nuestro cuerpo, podemos responder a los estímulos. Y así, mover nuestros pies, nuestras manos u otra parte de nuestro cuerpo mientras practicamos algún deporte. ¿Conoces cuál es la cantidad de electrolitos que tiene tu cuerpo? Como pudieron confirmar, la electricidad existe en nuestro cuerpo y es primordial en procesos tan importantes como las funciones neurológicas y cardíacas, las cuales no podrían ejecutarse sin ella. Gracias a la bioelectricidad, nuestros músculos pueden moverse. Las neuronas transmiten estímulos y se dan la respuesta ante dichos impulsos. Ya les habíamos mencionado que las variaciones de temperatura dependen en gran medida de la forma en que nos alimentamos, al igual que los niveles de electricidad de nuestro cuerpo, por lo que si queremos tener un buen funcionamiento de todo nuestro organismo, es importante que tengamos una dieta saludable y una adecuada hidratación.
Debemos tener en cuenta que una alimentación sana no solo es importante para prevenir la obesidad y enfermedades como la diabetes, sino que también evita los desequilibrios electrolíticos que ocasionan desde debilidad o espasmos musculares hasta problemas permanentes en el sistema nervioso. Para una mejor comprensión sobre el tema que revisamos, debes investigar acerca de lo que son las dendritas, la sinapsis, la electrólisis y la bioelectricidad. Ahora ya conocen algunas formas de cómo nuestro cuerpo puede regular su temperatura y de cómo la electricidad interviene en el funcionamiento del organismo. ¿Qué les parece si con lo aprendido respondemos algunas preguntas y así medimos el nivel de aprovechamiento logrado en esta sesión? ¡Ahí les van las preguntas! ¿Conoces algún instrumento para medir la temperatura corporal? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando tienes fiebre? Y ahora, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando no puede mantener una temperatura de al menos 35 grados Celsius? ¿Y qué tal estas otras? Sabrás las respuestas a ¿cuál es la función de la bioelectricidad? ¿Por qué son importantes los electrolitos para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo? Y finalmente, ¿puedes mencionar algunos de estos electrolitos? Además de las preguntas antes mencionadas, convendría que reflexionaras acerca de lo aprendido en esta sesión. Al hacerlo, podrás identificar y explicar las principales funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Por lo pronto, hasta aquí llegamos en este programa. Pero recuerden que pueden seguirnos mediante las cápsulas de Aprende en Casa. Les recordamos que es importante impulsar el trabajo en equipo para poder salir avante de esta situación. No dejes de comunicarte con tus compañeros y amigos. ¡Nos despedimos! ¡Hasta pronto! Carpeta de experiencias. Ciencias y tecnología. Física. ¿Conoces algún instrumento para medir la temperatura corporal? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando tienes fiebre? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando no puede mantener una temperatura de al menos 35 grados Celsius? ¿Cuál es la función de la bioelectricidad? ¿Por qué son importantes los electrolitos para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo? ¿Puedes mencionar algunos de estos electrolitos? Para responder a estas y otras preguntas, les recomiendo consultar su libro de texto. Una vez que tengan las respuestas, es muy importante que las guarden en su carpeta de experiencias. ¿Qué tal, compañeras y compañeros maestros? Bienvenidos a su pausa activa. En esta ocasión vamos a realizar una pausa activa cuyo propósito es recuperar la atención y favorecer la concentración del alumno a través de la movilización de todos los segmentos corporales. En esta ocasión lo vamos a realizar sentados en su silla o pupitre. Bien, vamos a iniciar con movimientos muy básicos. Vamos a empezar moviendo las piernas, simulando una marcha. Podemos colocar las manos arriba. Muy bien. Después podemos empezar a aplaudir mientras se mueven también las piernas. Muy bien. Siguiente movimiento. Elevamos la pierna y aplaudimos por abajo de manera alternada. Bien. Excelente. Ahora vamos a extender las piernas al mismo tiempo que extendemos los brazos. Flexionamos piernas y colocamos las manos encima de los muslos. Bien. Extendemos, flexionamos y colocamos. Y lo podemos hacer de manera continua. Muy bien. Ahora lo podemos hacer de manera alternada. Pierna izquierda se extiende. Brazo derecho se extiende, flexionamos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas, acentuando la pisada. Pisamos afuera, adentro. Podemos ir marcando diferentes ritmos y diferentes velocidades, según se indique. Y ahora lo que podemos hacer es
Cuando las piernas se separen, aplaudo al centro. Cuando se junten, manos arriba. ¿Bien? Separo, punto, separo, punto, separo, punto, separo, punto. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien, compañero. Lo que vamos a hacer es incrementar el grado de dificultad. Seguimos con el movimiento inicial que era una marcha. Y ahora vamos a hacer un giro con los brazos. Lo podemos hacer con un brazo primero, con un brazo después e ir alternando. Muy bien. A la señal del profesor o de la profesora, cambiaremos, seguiremos marchando y lo haremos hacia atrás. Cambio, al frente, atrás. Muy bien. El ejercicio más complicado que vamos a realizar en esta pausa activa es alternar un movimiento hacia el frente y un movimiento hacia atrás mientras está generando movimiento con los pies. Bien, empezamos. Vamos seccionando el movimiento. Un giro hacia el frente, un giro hacia atrás. Podemos ir incrementando la velocidad acorde con el grado que se esté trabajando. Cambio, este iría hacia atrás ahora y este iría hacia el frente. Muy bien, esta es una secuencia de movimientos que va a favorecer la concentración del alumno, como lo dijimos al inicio. Y bueno, pues esta fue tu pausa activa. Nos vemos.